¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Leo, luego legislo. Estaremos, como ustedes ven, renovando en esta nueva emisión y por supuesto que estamos interactuando con personajes, autores de libros de la República y, por qué no, también del ámbito internacional. Pues el día de hoy estaremos platicando sobre una obra denominada Perspectivas de un defensor público. Hoy nos va a acompañar el maestro Alejandro Guerrero Peña desde la ciudad de Colima. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Bernardino. Pues Estamos muy bien, ¿cómo están por allá? bien, muchas gracias. Una obra que pues tiene mucho contenido y pues dentro de tu quehacer como defensor, maestro de algunas universidades, articulista de algunas revistas indexadas y obviamente con tu especialidad en Derecho Penal y docente del sistema penal acusatorio, así como también que fuiste juez evaluador de la Competencia Nacional de Litigación de Avaroli, pues traes por aquí mucha experiencia como para haber escrito este material. Una pregunta muy rápida sobre el material. Esta obra, ¿qué tiraje tiene? Son mil ejemplares. 1000 ejemplares. ¿Y cómo contactaste o te contactaron para poder hacer la obra? ¿Fue una investigación tuya o algún editorial te propuso? Es una investigación mía, es un trabajo de 3 años de añejamiento, 3 años de reflexión, 3 años de madurez jurídica aquí en el Instituto de la Defensoría Pública, que gracias a Dios se pudo culminar en este año y yo contacté a la editorial, es de una gran amiga, penalista en común, entonces le propuse mi trabajo, le gustó y pues bueno, concretamos hoy en día este libro. Perfecto. Y entrando en materia, de este material, platicas de los principios rectores del sistema penal. ¿Nos podrías decir cómo impactan en la justicia penal? Es decir, ¿qué resultados se han dado a partir de este nuevo sistema penal? Sí, claro. Bueno, los principios rectores que vienen justamente en el primer capítulo de mi obra, ¿cómo impactan en la justicia penal? Debemos tener en cuenta que tenemos 5 principios rectores: publicidad, concentración, contradicción, continuidad e inmediación. ¿Cómo impacta cada uno en la justicia penal mexicana? Primeramente, el de publicidad impacta en lo que es la transparencia de la justicia, la procuración de justicia y la defensa de justicia. ¿Qué ayuda para la sociedad? Que la sociedad se entere de forma directa, de forma personal, porque las audiencias son públicas, de cómo se está administrando justicia, cómo se está procurando justicia y cómo se está defendiendo justicia. Por su parte, el principio de contradicción impacta en las partes, porque la parte tiene el derecho de controvertir, de refutar lo que la otra parte está diciendo. En esto opera lo que a cada acción le corresponde una reacción. Principio de concentración y principio de continuidad impacta en la justicia mexicana porque los procesos ya son más ágiles, ya son más prontos, ya la justicia es más expedita. Y por último, el más importante, que es el principio de inmediación, impacta en el juez tiene contacto directo con las partes y las partes con el juez. Entonces, esto ayuda en su momento a que el juez valore de forma personal las pruebas, en este caso los testigos, los peritos, y que no pueda delegar a ninguno de sus subordinados el trabajo que tiene que hacer. Específicamente, maestro, en cuanto a la etapa inicial, ¿cuáles han sido los principales obstáculos con los que se han enfrentado los jueces? Es decir, ¿qué dificultades se han observado con los operadores del sistema penal acusatorio en México? Bueno, creo que los obstáculos que se han enfrentado los jueces, creo que esa pregunta, pues obviamente quizás se la tendríamos que hacer a un juez y que nos lo respondiera directamente él. Lo que sí te pudiera yo decir, los obstáculos que hemos tenido
los defensores o que siguen teniendo los defensores en la fase inicial de la investigación es quizás el monopolio de la investigación que siguen creyendo tener algunas agencias del Ministerio Público, la cuestión coercitiva, el autoritarismo por parte de algunas instituciones policíacas. Creo que esos serían algunos de los obstáculos sumados quizás con el favoritismo, la corrupción que todavía tenemos en la etapa de investigación. Esto va obviamente en el camino de que tú como defensor lo ves desde esa óptica. La pregunta iba encaminada a que lo que tú veas que más ha costado trabajo para los jueces. Me imagino que en las audiencias ahí tú fácilmente percibes. ¿Qué les causa un poco más de trabajo a los jueces? Bueno, no me ha tocado percibir en ese sentido quizás qué les cuesta más trabajo a los jueces. Quizás a lo mejor porque el trabajo ya se vuelve un poquito más exhaustivo con respecto a poder fundamentar y motivar las resoluciones, que tiene que dar respuesta tanto si fueron 10 medios de prueba desahogados, tiene que dar respuesta o tiene que fundamentar y motivar los 10 medios de prueba desahogados, así los desestime, así los tome en cuenta para la sentencia. Perfecto. Y del control de legalidad, en cuanto a la detención, ¿cuáles son los principales deberes que el elemento aprensor debe de, o primer respondiente debe de atender? Yo creo que debe cumplir cabalmente con todos los requisitos, tanto constitucionales como legales, de la flagrancia y el caso. Creo que ese es el mayor deber que debe tener o que debería tener el elemento aprensor. Ha costado mucho trabajo, ¿no?, que los elementos aprensores entiendan lo que son los principios rectores, ¿no? Totalmente. Desafortunadamente tenemos integrantes dentro de las corporaciones policíacas, pues que tienen un nivel educativo mínimo de primaria, secundaria. Entonces esto genera dificultades, esto genera un trabajo mal hecho, un desconocimiento tanto de la Constitución como de los requisitos legales, y pues obviamente esto impacta directamente en lo que son las investigaciones, que a su vez esas investigaciones se vuelven en procesos, y esos procesos son procesos mal hechos que al final de cuentas terminan quizás en una absolutoria de personas que deberían estar compurgando una pena. Y por ejemplo, a este respecto, el IPH, no solamente la escritura del elemento aprensor, sino la comprensión de lo que está escribiendo, ¿no? ¿Cuesta mucho trabajo? Sí, claro que sí. Cuesta mucho trabajo. El informe policial homologado, que es un conjunto de registros que todos deben ir con la misma compatibilidad, con la misma condescendencia. Entonces, como tú bien lo dices, no solamente la escritura, sino cómo redactas, cómo das a conocer esa idea, qué es lo que pretendes que en este caso el Ministerio Público, que es el que va a fundamentar el control de la legalidad de detención, lo entienda, lo perciba de la manera que lo está plasmando el elemento aprensor. Y aquí tú como defensor le tomas cierta, podemos decir, importancia a lo mejor porque estás vigente en la ciudad de Colima y te llegan de varios municipios, pero por ejemplo, ¿cuál sería el principal problema? ¿La redacción, la letra? Yo creo que ambas, tanto la redacción como la letra. O sea, hay muchas veces que la letra ni siquiera se entiende lo que escribe el elemento aprensor, entonces esto quizás vuelve más difícil la comprensión para quien va a justificar la detención, y de ahí nos podemos agarrar nosotros los defensores. Y la otra es qué es lo que quiere dar a entender, cuál es tú sabes que hasta una coma te cambia la idea de un párrafo. Claro. Entonces ahí quizás encontramos ciertas benevolencias nosotros como defensores. Oye, y no falta también la apreciación de otros operadores, ¿no? Lo que pasa es de que el juez no valora el IPH, no sé. Sí, claro, hay diferentes perspectivas en ese sentido, diferentes interpretaciones de cada juez. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos.
Este es su programa Leo, luego legislo. En el Congreso del Estado de Jalisco seguimos trabajando para ti. Ahora dentro del micrositio, Congreso Jalisco Abierto. Contarás con un apartado de datos abiertos con información legislativa o administrativa de tu Congreso. Ingresa a congresoweb.congresohal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Descubre el proceso de elaboración de leyes. La sección Cómo funciona tu Congreso, del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco, te abre la puerta al conjunto de actos y procedimientos legislativos, concatenados cronológicamente para la formación de leyes o reformas. Asimismo, hallarás la terminología y los conceptos más utilizados en la creación y modificación de leyes. Ingresa a congresoweb.congresohal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Sintoniza la actividad legislativa en vivo a través del nuevo micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Accede a la sección del canal Parlamento y visualiza sesiones de pleno, comisiones y toda la biblioteca audiovisual del Congreso de Jalisco. Ingresa a congresoweb.congresohal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los tres poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Regresamos a su programa Leo, luego legislo en esta nueva edición y estamos platicando con el maestro Alejandro Guerrero sobre su obra y que ha dejado pues algunas situaciones que han sido difíciles por el tema de ser defensor, y luego entonces lo que hablábamos en la parte anterior era lo difícil que es el trato con los operadores del sistema, lo que es el primer respondiente y el llenado del IPH, y que al final de cuentas pues puede repercutir en el proceso. ¿No es así, maestro? Es correcto. Muy bien, pues de estos asuntos, de estas vinculaciones al proceso judicial, ¿hay algún porcentaje que tú más o menos percibas de los que sí llegan a tener sentencia? Sí, mira, debemos primeramente tener en cuenta que tenemos un estándar probatorio mínimo para la vinculación a proceso, por no decir ya casi oficioso, ¿no? Yo creo que de 100 asuntos tenemos un 90% de asuntos que son vinculados a proceso y un 10% que obtienen una no vinculación a proceso.
De esos 90 asuntos que son vinculados al proceso, quizás podemos hablar de un 30% que llegan hasta la etapa de juicio oral, y los demás se tienen que resolver en soluciones alternas, se tienen que resolver en procedimientos abreviados, y de esos 30 que llegan a juicio oral, quizás tenemos 20 condenatorias, 10 absolutorias. Dentro de estas perspectivas como defensor, ¿qué es lo que más te llama la atención en el proceso? Es decir, ¿dónde está más fallando el tema? ¿Dónde está fallando más el sistema por parte de los operadores? En la etapa de investigación, sin duda en la etapa de investigación que es directamente en la integración de las carpetas de investigación. Y obviamente, pues con el inicio del primer respondiente, ¿en qué porcentaje? Quizás en un 60%. Muy alto, muy alto. Sí, muy alto. ¿Y hay alguna sanción que te haya visto, que te haya tocado que apliquen a los operadores, sobre todo en el tema del llenado del IPH? Hasta el momento no me ha tocado ninguno. ¿Alguna consideración que tú creas que podría ser que mejorara esta actuación del primer respondiente? Yo creo que las víctimas ofendidos o incluso los imputados empezar a generar juicios de responsabilidad contra el Estado, para que así en cierta forma se crea una presión del personal que tengas dentro de la Procuración de Justicia. Y en cuanto a la criminalidad ahí en Colima, ¿ha beneficiado el sistema a tener más o menos detenciones? Yo creo que seguimos igual que antes en ese sentido. Desafortunadamente, no solamente en Colima, sino en todo el país, pues tenemos un índice de delincuencia brutal, que justamente es una de las preguntas una de las respuestas que voy a hacer más de forma posterior, con respecto a que se está legislando bajo un sistema del derecho procesal punitivo, del enemigo, coercitivo, pero estamos dejando a un lado lo que es la política criminal, la cuestión de prevención del delito, quizás la sociología, y eso impacta directamente en lo que es la criminalidad. Es entonces que los actos de investigación que hace rato comentabas tienen una particularidad en cuanto a que se hacen difíciles. Sí se hacen difíciles. De hecho, tenemos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales actos de investigación que requieren autorización judicial y actos de investigación que no requieren autorización judicial. De este catálogo, ¿cuáles son los que más podríamos decir que le falla al primer respondiente o cuando el Ministerio Público le ordena que le asista? Órdenes de cateo, toma de muestras de fluido, quizás las órdenes de aprehensión. Esos son algunos de los actos que yo veo que están fallando los elementos aprensores. El Ministerio Público ha dejado mucho de ir al lugar de los hechos, ¿no? Es correcto. Y forzosamente tiene que dejar de ir y dejarle todo a la policía o primer respondiente. Sí, yo creo que esa trilogía investigadora de policía, Ministerio Público y servicios periciales, como está planteada hoy en día, es la forma correcta. El policía como investigador fáctico, el perito como investigador técnico y el agente del Ministerio Público como investigador jurídico, que es el que coordina la investigación y debe de estar en sede ministerial. Yo observo también dentro de esta trilogía que, por ejemplo, el Ministerio Público se toma como muy a pecho el que, no, yo no puedo ir al lugar de los hechos, yo nada más les digo qué es lo que hagan. ¿Cómo impacta esta parte? Es decir, ¿habrá responsabilidad de parte del Ministerio Público por no cerciorarse de lo que se está haciendo en el lugar de los hechos?
Yo creo que no, porque tenemos un principio de buena fe. Entonces, en ese sentido, yo creo que la principal razón por la que no va al lugar de los hechos es para no constituirse quizás en un órgano de prueba y que dentro de un proceso pudiera afectar esa intervención al lugar de los hechos. Entonces, ¿de qué manera se apoyará el primer respondiente? Me refiero a su actuación, a una capacitación, a una vinculación a lo mejor con los sistemas periciales, para tener un poquito menos de error. Sí, sobre todo la capacitación, pero no debemos dejar en cuenta que este sistema o este proceso tiene muchas benevolencias. Dentro de estas benevolencias es el uso de tecnologías. Okay. Entonces, el primer respondiente tiene un parteaguas en ese sentido, que puede utilizar video, el celular, que es una herramienta fundamental hoy en día para la investigación y para el proceso. Entonces, quizás capacitación en ese sentido de cómo poder, de cierta forma, solidificar los actos de investigación que nos generen credibilidad a todas las partes, y así solamente pudiéramos fomentar esa relación que hay entre policía, Ministerio Público y servicios periciales. Ahora, este tipo de actuaciones generan nulidades, por supuesto, cuando las hacen de manera deficiente. ¿Qué tanto te ha tocado o con qué frecuencia invocar nulidades por estos acontecimientos? Yo creo que si hacemos un parámetro de 10 asuntos, 3 de ellos generan nulidades. Y de esas 3, 2 son por violación a derechos fundamentales y una por controvertir formalidades esenciales del proceso, que son faltas de firma, ausencias de hora, de lugar, de identificación de la persona que se entrevista, de la persona que interviene en el acto. Y las otras, pues obviamente, son las violaciones a derechos fundamentales, que son actos violatorios que impactan directamente en ciertos derechos humanos de la persona sujeta al acto de molestia. Ahora, no sé, aquí, ¿qué otros tipos de mecanismos utilizas, además de las nulidades, en tu experiencia, y que de alguna manera evidencies la problemática que se da con el primer respondiente? Yo creo que la única forma de evidenciar este mal trabajo son las nulidades, ya sea por ilegalidad o por ilicitud, porque ahí tú le das a conocer al juez el trabajo mal hecho, ya sea con violación a algún derecho fundamental, o el trabajo mal hecho por ausencia de ciertos requisitos, ciertas formalidades, ciertas exigencias que valga la redundancia, que te exige el acto. Muy bien, pues tu apreciación como defensor es un poco más valiosa en razón de que estás constantemente en el proceso, a diferencia a lo mejor de un primer respondiente que va y hace un llenado y que al final de cuentas, yo imagino que hasta con sueño van a las comparecencias, ¿no? Sí, o en el peor de los casos, van y ellos no son los que llenan el informe policial homologado. Es otro policía que quizás tiene un poco más de preparación académica, pero que no estuvo en el lugar de los hechos, que no estuvo en el lugar del hallazgo, que no estuvo en el lugar de la detención, y al final de cuentas, este policía que sí estuvo es el que le está narrando y el otro nada más está escribiendo en el informe policial homologado. Obviamente eso genera una falta de apreciación de ciertos detalles, de ciertas circunstancias que posteriormente van a salir a reducir en la audiencia inicial o en el juicio. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos a su programa Leo, luego legislo. Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. El
la sección Lo que estamos discutiendo, del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco, encontrarás todas las iniciativas de ley y de decreto. Aquí podrás otorgar tus comentarios, registrándote directamente en la iniciativa de tu interés o en una comisión, para que estés enterado de las discusiones existentes. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Mi nombre es Luis Alberto Jara, me conocen todos como Beto Jara. Estoy como encargado de mantenimiento de este edificio. Me gusta mi trabajo. Hace 13 años ingresé a laborar en esta dependencia. Bueno, un día cotidiano mi trabajo es desde checar baños, que todo esté funcionando bien, desde pintar oficinas, pulir pisos, instalación de lámparas, checar aire acondicionados, que todo estén funcionando, fontanería, bombas de agua, todo lo que conlleva el mantenimiento de este edificio. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Sigue al Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco en la red más popular del mundo, Facebook. Recibe nuestros avisos de transmisión, la agenda diaria y toda la actividad que se lleva a cabo en el Congreso. Regálanos un me gusta y mantente al tanto del acontecer cotidiano del Poder Legislativo. Regresamos a su programa Leo, luego legislo. Les recuerdo que estamos con Alejandro Guerrero Peña, el maestro, y su obra Perspectivas de un defensor público. Sin duda ha sido una charla más amena porque no es un autor cualquiera. Él está inmerso en el proceso como defensor y eso nos da una perspectiva más viva, más creativa y obviamente más sensibilidad existe en su actuación y por lo tanto pues hace una obra sin precedentes. Pues regresando aquí al tema, me gustaría preguntarte pues ¿cómo has percibido el tema de métodos alternos de solución de conflictos en tu participación como defensor en los procesos penales? Sí, es un tema del cual se está trabajando también por parte de las instituciones respectivas. Los delitos de bagatela deberían terminar en su mayoría en estos métodos alternativos. Creo yo que también falta un poco capacitar a estas personas que se encargan, que son los mediadores, los facilitadores de los métodos alternativos, para que esto genere un poquito más o que les genere más a las personas que son víctimas, que son ofendidos, a en cierta forma comprender estas benevolencias que les ofrecen estas maneras distintas de terminar el proceso. Bajo tu óptica, ¿les genera insatisfacción a las víctimas conforme a lo que se venía dando al sistema tradicional? Es decir, la gente quería ver en la cárcel a su victimario. Hoy, ¿cómo reciben el tema de los métodos alternos? ¿Se van satisfechos? Mira, no solamente las víctimas obviamente son parte de una sociedad. ¿Cuál es el impacto social que tienen los métodos alternativos o las soluciones alternas en la sociedad? Desafortunadamente tenemos una sociedad quizás mal educada, pero más que mal educada, mal informada de lo que es el proceso acusatorio y las benevolencias que este ofrece.
De ahí que muchas de las veces la sociedad confunda una solución alterna, una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, con corrupción, con que el sistema no sirve. ¿Por qué? Porque no conocemos de fondo cuál es el objetivo de este proceso. Entonces creo ahí en donde radica que la sociedad tenga cierto repudio al proceso a tal grado que diga que el proceso únicamente beneficia a los delincuentes, cuando no es así. Fíjate que sin duda tienes razón. Yo creo que le hizo falta al sistema una socialización, pero a la sociedad. Se trató mucho el tema con los operadores del sistema, pero al final de cuentas, pues los que son más importantes son las víctimas, y no hubo un programa como tal amplio desde el 2008 al 2015 en donde hubiera ese impacto en la sociedad, es decir, de darles a conocer de una manera puntual, como tú dices, y tenerlos informados para ver ese cambio de paradigma. ¿Crees que se pueda rescatar y que de nuevo se pueda llevar a la sociedad este mensaje? Sí, totalmente. Mira, cuando a mí me hacen la pregunta acerca de si el sistema funciona o del sistema sirve, yo siempre respondo de esta manera. Es que esa pregunta puede tener diferentes respuestas dependiendo a quién se lo hagas. Claro. Si se lo haces a un juez, te va a decir el sistema, el proceso funciona. Si se lo haces a un defensor, te va a decir el proceso funciona, si sirve. Si se lo haces a un imputado, si se lo haces a la gente del Ministerio Público, te va a decir que el sistema es bueno, que el sistema funciona. Pero si se lo haces a la víctima u ofendido, que es prácticamente la sociedad o el que está representando la sociedad en esa minoría, yo creo que a lo mejor te va a decir que no funciona, que no sirve, que únicamente beneficia a los imputados. Pero esto radica mucho en la mala información que hacen llegar los medios en esa cuestión populachista, quizás. Entonces, ¿cómo pudiéramos rescatar este repudio, esta mala información o esta mala concepción que tiene la sociedad respecto al proceso con este tipo de programas como el que tú tienes? Programas serios, programas que inviten a personas que sí están en la práctica, personas que sí conocen de adentro lo que es el proceso. Entonces, así podemos crear una condescendencia benévola en pro del proceso para todas las partes, un sistema, un proceso justo en el que nadie se quede fuera. Ahora, ¿qué recomendarías por su parte a la víctima y por su parte al primer respondiente en relación con el conocer el sistema? Bueno, al primer respondiente yo aconsejaría la capacitación constante en derechos humanos. Creo que ahí radica el problema. Creo que si se satisface ese rubro de capacitación en derechos humanos, podemos fortalecer el eslabón más débil de la investigación, que es justamente el primer respondiente. A la víctima yo recomendaría el acercamiento a un asesor jurídico, ya sea público o privado, en el que le expliquen de cierta forma cómo va a funcionar la investigación, cómo va a funcionar el proceso, para que no se lleve una idea errónea de lo que está aconteciendo en su caso particular. Y la recomendación para los diputados, es decir, ¿hay algún mensaje, alguna inquietud respecto del sistema penal acusatorio que tú consideres que se debe de adecuar? Sí, lo comentaba hace un momento. Creo que no solo hay que legislar bajo el derecho penal punitivo, bajo un derecho penal coercitivo, peor aún, bajo un derecho procesal del enemigo. Creo que se deben abordar diferentes visiones como lo es la política criminal, como lo es la teoría del delito, como lo es la sociología, entre otras ramas de otras ciencias penales que en cierta forma pudieran ayudar a tener un derecho procesal restaurativo que genere reinserción
en las personas que son condenadas por un proceso, que están siendo sujetas a un proceso. ¿Alguna adecuación al Código de Procedimientos Penales? Al Código Nacional de Procedimientos Penales, sí. Yo creo que serían bastantes, pero yo creo que las más importantes es pues, la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, que obviamente tiene que ver con el 19 constitucional, que sería más que nada una reforma a la Constitución, y lo que es el estándar probatorio mínimo para la vinculación a proceso. En cuanto al Código Penal y el tema de teoría del delito y obviamente el teoría del caso, ¿tú estás a favor de que en el Código Penal se pudiera homologar, es decir, hacer un solo Código Nacional Penal? Un solo Código Penal. Sí y no. Quizás desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista operativo, como abogados defensores, como litigantes, te convendría más un código penal único, un código penal sustantivo único para todos los estados de la República Mexicana, pero desde el punto de vista social no convendría, porque cada estado tiene sus usos diferentes, sus costumbres diferentes, su índice delictivo de una manera diferente. Cada estado quizás es susceptible de diversos delitos dependiendo a su zona geográfica, a su zona territorial. Entonces quizás eso generaría una cuestión de incompatibilidad con respecto a los márgenes punitivos de cada delito que se previenen en el Código Penal, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor no es el mismo índice delictivo de robo aquí en Colima que el índice delictivo que hay a lo mejor en Jalisco, ¿no? Entonces, esto pudiera generar que se homologara el margen punitivo y pudiéramos tener más índice delictivo en otras entidades, pero con una pena menor a otros. Pues, maestro, fue un honor haberte tenido en este programa, una perspectiva muy distinta como defensor, a diferencia de autores que a lo mejor no son defensores, que solamente son investigadores, y tú le das como esa perspectiva más amplia, más directa, más práctica, y pues te felicito por tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Este fue su programa Leo, luego legislo, en esta nueva edición. Hasta la próxima. Muchas gracias.